En opinión de Efraín Cárdenas, se trata de pobladores del Bajío que conocieron y tal vez vivieron en la gran urbe de la Cuenca de México. Esta posible interacción entre Tula y Teotihuacán con los asentamientos del Bajío es tema de debate. Es importante señalar que se han detectado evidencias arqueológicas en los sitios del Bajío con presencia teotihuacana, como Santa María del Refugio y La Negreta. Pero los materiales locales incluyen cerámicas rojo sobre vallo con decoración al negativo en trazos geométricos, cerámica café o negra con decoración esgrafiada y blanco levantado, de gran abundancia en toda la región. En cambio, la presencia teotihuacana se limita únicamente a 6 lugares. Los grupos humanos de la tradición bajío que poblaron esta gran región migran hacia el centro de México, hacia ciudades como Tula y Teotihuacán, y al regresar algunos de ellos a su lugar de origen, que es el Bajío, traen consigo una ofrenda ritual muy interesante, donde destacan algunos cuchillos de obsidiana y una figurilla de alabastro. El edificio de doble templo y patio hundido es la variante constructiva más frecuente en este sector del Bajío. En la ladera y en la cima del Cerro Peralta existen conjuntos similares en 6 diferentes emplazamientos. Las 6 estructuras aún no han sido exploradas, pero presentan un excelente estado de conservación. Como Cerrito de Mares, se le conoce a un conjunto de 3 construcciones. 2 son de doble templo y patio. El mayor mide 68 por 40 metros. Yacatá del Chan. Se trata de una plataforma entre las áreas de cultivo prehispánicas del cerro. Esta mide 50 por 40 metros y su altura varía entre la nivelación natural del terreno y 8 metros en su lado norte. En su interior se observa un patio delimitado por una banqueta en sus 4 lados. La Crucita se encuentra en la cima del Cerro Peralta y tiene gran semejanza con el Divisadero, aunque con menores proporciones. Consta de un patio hundido de 25 por 30 metros y 2 montículos al sur y al este. Todos estos sitios presentan la misma orientación que el conjunto 2 de doble templo y se encuentran en la porción del cerro que tiene vista a Peralta, por lo que se consideran dentro de su área de control. Los patios hundidos de menores dimensiones pueden tener usos tanto ceremoniales como domésticos. Pero, ¿qué significa la arquitectura de patio hundido? Para responder esta pregunta, los investigadores buscan otros sitios con características arquitectónicas similares. El resultado fue que en Mesoamérica hay 3 regiones donde se presenta este principio ordenador del espacio: el Valle de Oaxaca, la Cuenca de México y la región ocupada por la cultura chalchihuites. El investigador Marcus Winter, en 1988, reconoce que los conjuntos de templo, patio, altar en el Valle de Oaxaca y en lugares colindantes reaparecen hasta los años 500 y 700 después de Cristo, por lo que pueden ser considerados como contemporáneos al Bajío. El patrón arquitectónico en ambas regiones es similar, y muy probablemente detrás exista un sistema de prácticas culturales compartido. Sin embargo, deben considerarse algunas diferencias. Primero, en el Bajío son raros los patios que presentan adoratorio o altar al centro. Este es un elemento tardío que aparece casi al ocaso de la tradición bajío, importado de otras culturas, como ya quedó demostrado en el caso de Peralta, donde el altar del conjunto 2 no fue construido por los primeros habitantes. Por otra parte, en el caso específico de Monte Albán, podemos apreciar distintos conceptos de patios o plazas cerradas. En cambio, en el Bajío es evidente la presencia de un solo principio constructivo. En Teotihuacán existen 2 conjuntos arquitectónicos con espacios cerrados. Uno se encuentra enfrente de la Pirámide del Sol y el segundo es la Ciudadela. El conjunto de montículo, patio hundido y altar, localizado frente a la Pirámide del Sol, es un espacio arquitectónico construido con el mismo sentido cultural que subyace en el Bajío. La presencia de esta estructura arquitectónica hace suponer que los patios cerrados del Bajío denotan una clara influencia teotihuacana,
En opinión del arqueólogo Efraín Cárdenas, esta es una posibilidad remota. Para hablar de la presencia teotihuacana en el Bajío, son necesarios 4 componentes. La presencia de navajillas prismáticas, que era obsidiana de la Sierra de las Navajas, la cerámica anaranjado delgado, la representación del dios Quetzalcóatl y desde luego el sistema de construcción que nosotros llamamos talud tablero. Sin estas 4 evidencias, difícilmente podemos argumentar que el desarrollo cultural de la tradición bajío se deba a una influencia de Teotihuacán o del centro de México. Los patios hundidos con altar son característicos de la cultura chalchihuites en el estado de Zacatecas. La presencia del altar al centro del patio es una constante en sitios como La Quemada, Altavista y Cerro Moctezuma, mientras que en el Bajío su presencia es rara, pudiendo pasar inadvertido cuando existe, pues su tamaño es reducido. Si bien el altar es un elemento ajeno que hace su aparición casi al final de la tradición bajío y los patios hundidos surgen primero en la planicie aluvial del Lerma, es posible suponer un contacto cultural entre ambas regiones. Probablemente compartieron la misma necesidad social de un espacio delimitado y hundido, o tal vez un concepto ritual y religioso común. Los conjuntos en el Cerro de Peralta, las terrazas de cultivo y los espacios de habitación representan diversos ámbitos de la vida cotidiana en el pasado prehispánico de Peralta. A solo 600 metros del conjunto 2 de doble templo quedan evidencias de una zona habitacional de la época, construida sobre una plataforma cuadrangular de 140 por 80 metros. Esta se encuentra prácticamente dentro del rancho San José de Peralta, debajo de construcciones actuales, entre las que se encuentra el jardín de niños. Excavaciones de sondeo revelaron información importante, pues en 5 metros de profundidad se detectaron distintas capas estratigráficas, 5 pisos, rellenos, muros de adobe, un muro con enjarres, restos de piezas de cerámica, artefactos líticos y fragmentos de objetos de concha. Al poco tiempo, las exploraciones arqueológicas descubrieron la escalera que comunicaba la parte baja con las habitaciones edificadas en la parte superior, a fin de evitar las inundaciones del caudaloso río Lerma. La zona habitacional también arrojó evidencia de restos de muros de bajareque, muy frecuentes en el sitio de Peralta. La técnica del bajareque aún la podemos observar en la actualidad con los escasos continuadores de esta tradición ancestral. Los muros son hechos de varas, otates, carrizos y jaras, que se recubren con una mezcla de barro y fibras vegetales. Aunque en la antigüedad existió una diferencia técnica sustancial.